En la historia mexicana han habido varios días que marcaron un antes y un después en la historia del país, ya sea el 1-0 contra Alemania y el Cruz Azul siendo campeón de la Liga MX. Pero en estos días importantes hay uno que sobresale un poco más de estos, la independencia de México. Así que de eso vamos a hablar hoy. Pero esperen, antes que nada tenemos que saber qué es la independencia. Básicamente se refiere al proceso histórico en el cual México se separó del Imperio Español y así se proclamó como un país independiente. Esto se divide en 4 etapas: la iniciación, la organización, la colonización y la consumación. Pero esperen, antes que nada tenemos que ver cómo inició todo esto. Todo comenzó en el siglo XVIII, donde se empezó a esparcir las ideas legislativas por toda Europa y América. Consistían en el pensamiento de igualdad, libertad y de los derechos humanos. Estas ideas poco a poco llegaron a México y por acontecimientos como la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos, la sociedad mexicana empezó a tener más ansias de una rebelión, ya que en esa época había mucha presión y desigualdad de parte de la corona. Con esas ideas en mente, un 16 de septiembre de 1810, un grupo que estaba liderado por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama dieron el grito de Dolores, donde así inició la primera etapa de la independencia. Hacia el pueblo mexicano se levantó contra el ejército realista, que en pocas palabras es el ejército que apoyaba a la corona española. Todo iba relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal, ya que este ejército de Miguel Hidalgo, al no tener apoyo político ni militar, poco necesitaron a los realistas para acabar con ellos. Vale, eran soldados apoyados por todo un imperio contra rancheros, literal escaleras contra Polanco. Dicho y hecho, todo valió madre en la batalla del Puente de Calderón en 1811. A pesar de que los insurgentes iban ganando, los realistas hicieron una remontada y se terminaron ejecutando al ejército insurgente. Esto marcaría el final de la primera etapa. Y para su suerte tenemos el audio de Miguel Hidalgo reaccionando a la derrota del Puente de Calderón. Ahorita se las pongo. No mames, vale, qué pechos fríos, pinche Chivas, a la güey. Bueno, luego llegó Elizondo, los traicionó, los entregó al ejército realista y ejecutaron a Miguel Hidalgo y a los otros 2 güeyes que lo acompañaban. Segunda etapa. Tras la captura y ejecución de Miguel Hidalgo, las fuerzas insurgentes necesitaban una nueva figura para liderar y coordinar sus actividades en la región. Ahí entró Ignacio López Rayón, que fue nombrado jefe de las fuerzas insurgentes, así comenzando la segunda etapa de la independencia. Ignacio no hizo nada, mejor sentarse en este güey, José María Morelos y Pavón, quien asumió el papel protagónico para la independencia. Durante su mando se empezaron a hacer acciones militares y se establecieron las estrategias para mantener vivo al ejército insurgente. Aquí se adoptó la estrategia de guerra de guerrillas, utilizando tácticas de emboscadas y ataques sorpresa para mantener la resistencia. Y para 1813 se hizo el Congreso de Chilpancingo, donde se sentaron las bases para la ideología y políticas de la lucha de la independencia. Y años después se emitió la Constitución de Apatzingán, donde se metían los principios de la igualdad, justicia y libertad. Pero todo valió madre porque en 1815 traicionaron a José María Morelos. Y al que me adivine, ¿qué le pasó cuando lo traicionaron? Ahorita mismo le doy 250 pesos, vale. Adivinen qué le pasó. ¿Quieren saber qué le pasó? Mataron un inocente, volando al... Se fusilaron a José María Morelos, güey. Esto dio fin a la segunda etapa de la independencia. Gente, pues a mí me tocó hablar de la etapa 3 de la independencia, que prácticamente dice que después de la captura y derrota de Morelos en 1815, el movimiento insurgente se fragmentó, se dividió en diferentes grupos para así poder seguir combatiendo a las fuerzas, y perdón si volteo para acá, pero me estoy mirando muy a la cámara, para seguir combatiendo a las fuerzas realistas. Y pues el movimiento insurgente fue adaptando conocimientos de guerrilla y utilizó sus conocimientos del terreno y la movilidad de la población para así ellos poder planear emboscadas o ataques sorpresa para pues el equipo contrario, y prácticamente esos hermanos, así que no, para el Espíritu Santo. En este periodo siguieron resistiendo a la corona española por todo México, todo esto teniendo como líder a Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Vicente Santa Ana. Mientras tanto, en España,
Se aprobó la Constitución de Cádiz, que cambió la política ahí completamente. Esta constitución promovía reformas liberales y generó una crisis en la corona española. Y algunos líderes realistas estaban como niños de 13 años con su sexualidad. Empezaron a dudar si realmente eran leales a la corona. Entre estos que dudaron estaba Agustín de Iturbide, que se cambió al bando independentista poco tiempo después. Este proclamó el Plan de Iguala, que buscaba la independencia de México. Tanto los insurgentes como los realistas estuvieron de acuerdo y oficialmente aquí es donde termina la tercera etapa y directamente inicia la cuarta. La etapa de la consumación de la independencia de México, que tuvo lugar en 1821, se caracterizó por la consolidación y el establecimiento formal de la independencia del país. Durante esta época se llevaron a cabo una serie de eventos y acciones que contribuyeron a la afirmación de la independencia y sentaron las bases para la organización política y social de México. Finalmente llegó el último virrey español, Juan O'Donoghue. para intentar hacer alianzas y recuperar la Nueva España. Pero al reunirse el 24 de agosto con Iturbide, sucedió lo contrario y se vio obligado a firmar los tratados de Córdoba, en donde se reconoció la independencia de México por parte de España. Y ya para 27 de septiembre de 1821, entran pacíficamente al Ciudad de México el ejército trigarante, señalando la consumación de la independencia. Y así se acaba esta historia. Muy buena, a mí me gustó, yo le doy un 8 de 10. Bueno, hasta aquí me despido, mi video llegó hasta aquí, espero que les haya gustado. Un saludo a la maestra, si lo anda viendo. Oye, pero ¿cómo afectó la independencia al México actual? No sé, o sea, a mí solamente me dijeron que tenía que hacer un resumen de la independencia, no una conclusión, ¿vale? Fue un evento importante para la historia mexicana. Algo tuvo que cambiar después de eso. Ahí es donde me di cuenta que las palabras del hombre lactancia tenían toda la razón. ¿Qué tan diferente sería nuestra vida si nunca nos hubiéramos independizado? Es fascinante pensar en cómo la independencia de México ha moldeado a nuestro país a lo largo de los años. Fue un momento decisivo en nuestra historia, un punto de quiebre que transformó la nación de muchas maneras. En primer lugar, la independencia nos liberó del yugo del dominio colonial español, permitiéndonos afirmar nuestra autonomía y nuestra identidad como mexicanos. Es increíble cómo ese espíritu de independencia despertó en nosotros un sentido de orgullo y amor por nuestra tierra, un sentimiento de unidad que aún prevalece en nuestros corazones. Pero la independencia no fue solo una lucha política, también generó cambios sociales profundos, rompió las cadenas de las castas y las restricciones impuestas por el sistema colonial, abriendo las puertas a una sociedad más igualitaria y justa. Aunque es cierto que aún enfrentamos desafíos en términos de desigualdad y discriminación, la independencia sembró las semillas de una sociedad más inclusiva y equitativa. En el ámbito económico, la independencia nos desafió a reconstruir nuestra nación después de años de guerra y dependencia colonial. Rompimos los lazos comerciales con España y buscamos nuevas oportunidades con otras naciones. Fue un camino difícil, pero poco a poco nos levantamos y comenzamos a construir una economía propia, forjando nuestro propio destino. Y cómo olvidar el impacto cultural de la independencia. Redescubrimos nuestra rica herencia indígena y mestiza, y nos enorgulleció nuestra diversidad cultural. Surgieron movimientos artísticos y literarios que buscaban expresar nuestra identidad nacional, preservar nuestras tradiciones y celebrar nuestra riqueza cultural. Sin duda, nuestra historia como mexicanos está marcada por un hito inolvidable, la independencia de México. Es un capítulo que resuena en nuestras mentes y corazones, un recordatorio constante de nuestra lucha por la libertad y la autodeterminación. Mirando hacia atrás, podemos ver cómo la independencia nos ha moldeado y transformado como nación, ha dejado una profunda impresión de nuestra identidad colectiva, en nuestro sentido de pertenencia y en nuestro amor por esta tierra que llamamos hogar.